En clase recordaste las siguientes definiciones. Considera P una proposición compuesta de proposiciones simples, P sub 1, P sub 2, P sub 3 hasta P sub n. P es una tautología si es verdadera para todos los valores de verdad que se asignen a cada una de sus proposiciones simples P sub 1, P sub 2 hasta P sub n. P es un absurdo si es falsa para todos los valores de verdad que se asignen a sus proposiciones simples. En cambio, una proposición P que no es tautología ni contradicción la llamamos contingencia. Esto quiere decir que una proposición que es tautología siempre tiene el valor de verdad en cualquiera de sus renglones de su tabla de verdad. En cambio, un absurdo verás que siempre tiene el valor falso en todos sus renglones de su tabla de verdad. En cuanto a una equivalencia lógica, diremos que las proposiciones compuestas P y Q son lógicamente equivalentes cuando ambas tienen los mismos valores de verdad, es decir, cuando P, si y solo si Q es una tautología. Denotamos la equivalencia lógica con el siguiente símbolo. Después de eso, viste un ejemplo de equivalencia lógica. En clase se probó que P implica Q es equivalente a no P o Q. Para probar esto, tienes que ver que P implica Q si y solo si no P o Q es una tautología. Pero recuerda que aprendiste otra manera de hacerlo, sin necesidad de usar la tabla de verdad. Este método consiste en suponer que hay una asignación que hace falsa a la proposición, es decir, que hace falso a su conectivo principal. Nota que no estamos diciendo que el conectivo principal es falso. Decir, supongo que el conectivo principal es falso, es impreciso. No, estamos diciendo que las proposiciones simples, en este caso P o Q, tienen alguna asignación de verdad, es decir, que tomarán algún valor verdadero o falso, de tal manera que hacen que el conectivo principal sí y solo sí sea falso. Eso es lo que quiere decir suponer que hay una asignación en los valores de verdad de las proposiciones simples que hace que la proposición sea falsa, o simplemente decir que hay una asignación posible que hace a la proposición falsa. Así, suponemos que P implica Q si y solo si no P o Q tiene una asignación posible que la hace falsa. Recuerda que un bicondicional es falso cuando alguna de las dos proposiciones es falsa y la otra verdadera. Si P implica Q es falsa y no P o Q es verdadera, como P implica Q es falsa, P es verdadera y Q falsa. En consecuencia, no P es falsa. De esta manera, no P o Q es falsa. Vamos al otro caso. Tenemos una asignación que hace el bicondicional falso. A P implica Q verdadero y a no P o Q falso. Como no P o Q es falso, no P es falso y Q también es falso, pues es una disyunción. Si no P es falso, P debe ser verdadero. En consecuencia, P implica Q es falso. Tenemos de nuevo una contradicción. Concluimos, pues, que no hay una asignación que hace al bicondicional falso. Es decir, que no hay un renglón en la tabla de verdad de esta fórmula que se haga falsa. Es decir, que no hay un renglón en la tabla de verdad de esta fórmula en donde sea falsa. No importa qué valores de verdad tomen P o Q. Esto es, no importa que P sea verdadero o falso, o Q verdadero o falso. No se va a dar una asignación donde el sí y solo sí sea falso. Pues como ya viste, al suponer que lo hay, siempre llegarás a una contradicción. Entonces, todos los renglones de la tabla de este bicondicional serán verdaderos. Cualquier asignación, o lo que es lo mismo,
El bicondicional será verdadero bajo cualquier asignación. Por lo tanto, P implica Q si y solo si no P o Q es una tautología. Por definición, P implica Q es equivalente a no P o Q. Ten cuidado con este método. Cuando haces este procedimiento, debes tener ciertas precauciones. Como ya te mencioné, no estamos suponiendo que el conectivo principal es falso, sino que hay una asignación que lo hace falso. También, esto es un diagrama, no es la prueba. La prueba la debes escribir. Este método, cuando tienes una contradicción, te dice que tu proposición es una tautología, y cuando no encuentras una contradicción, te da una asignación de sus proposiciones simples en donde puede hacerse falso. Es decir, te da el renglón de la tabla de verdad donde la proposición es falsa. Para aclarar estos puntos e ilustrar las definiciones que viste anteriormente en clase, se te dieron dos nuevos ejemplos. El primero, P y no P. Si hay alguna asignación que hace a P y no P falsa, es porque alguna de las dos fórmulas es falsa. Nota que si P es falsa, no P es verdadera, y que si P es verdadera, no P es falsa. En efecto, verías que en su tabla de verdad siempre va a ser falsa. Esto es un absurdo. Esto es un absurdo según nuestra definición. En el siguiente ejemplo tenemos P implica Q y no Q. Si esta es falsa, en el siguiente ejemplo tenemos P implica Q y no Q. Si hay una asignación que hace a esta conjunción falsa, es porque alguna de las dos fórmulas es falsa. Si P implica Q es falsa, verás que P es verdadera y que Q es falsa. Si Q es falsa, verás que no Q es verdadera. Y esto no presenta contradicción. Todo es consistente. Acabas de encontrar los valores de verdad de P y Q que hacen a la proposición falsa. Es decir, esta proposición no es una tautología. Y en los renglones de verdad donde P es verdadera y Q es falsa, verás que en efecto la conjunción se hace falsa. Por eso, esta proposición no es tautología. Regresando a las equivalencias lógicas, verás que hay equivalencias lógicas que ocurren comúnmente. La idempotencia, la conmutatividad, la asociatividad de la conjunción y disyunción, la distributividad de los signos de conjunción y disyunción, las leyes de De Morgan, las leyes de dominación, leyes de identidad, doble negación, implicación, exportación, contrarrecíproca y reducción al absurdo. Como ejemplo, probamos las leyes de De Morgan. Vimos que la negación de P o Q es equivalente a no P y no Q. Bien, si hay una asignación que hace el bicondicional falso, entonces alguna de las dos proposiciones debe ser verdadera y la otra falsa. Si la negación de P o Q es verdadera y la conjunción de no P y no Q es falsa, tendremos lo siguiente. P o Q debe ser falsa. En consecuencia, P es falsa y Q también es falsa. Pero si P es falsa, no P es verdadera. Y si Q es falsa, no Q es verdadera. Así, no P
y no Q es verdadera, una contradicción. En cambio, si no P y no Q es verdadera, y la negación de P o Q es falsa, tendremos lo siguiente. No P es verdadera, no Q es verdadera. Pero, como la negación de P o Q es falsa, P o Q es verdadera. Por otro lado, si no P es verdadera, P es falsa. Y como no Q es verdadera, Q es falsa. Por lo tanto, P o Q es falsa, otra contradicción. De esta manera podemos concluir que el bicondicional es una tautología. Así, la negación de P o Q es equivalente a no P y no Q. También vimos otro método. Por medio de simplificación, utilizando la tabla de equivalencias lógicas más comunes, puedes probar las equivalencias. Para esto, demos por válidas las equivalencias de la tabla y probemos como ejemplo esta proposición. Este método funciona de la siguiente manera. Consiste en encontrar equivalencias. Consiste de tomar una de las fórmulas e ir encontrando equivalencias hasta llegar a la segunda. P y Q implica P es equivalente a la negación de P y Q, o P, por implicación, que a su vez esta proposición es equivalente a no P o no Q, o P, por leyes de De Morgan. Esto es equivalente a P o no P o no Q, por conmutatividad de la O. Y esto es equivalente a P o no P o no Q, por asociatividad de la O, que a su vez es equivalente a la tautología, porque P o no P es una tautología, o no Q, y esto es equivalente a T por leyes de dominación.